Prepárense, seguidores. Lo que estamos viendo ahora es una jugada que podría cambiar todo el tablero internacional. Trump, en su afán de controlar a Irán y China, ha lanzado una bomba que nadie esperaba: boicotear el crudo iraní. Así como lo oye. La guerra económica está en su punto máximo y el mundo está en medio de una tormenta sin precedentes. Esto no es solo política, esto es historia en marcha. Los detalles ya se los cuento. Y esto no termina aquí, porque Trump, en su desesperación por frenar a China y apretar a Irán, acaba de lanzar una amenaza que sacudirá los cimientos del comercio global. Cualquier país o individuo que compre petróleo iraní, incluyendo productos petroquímicos, será sancionado secundariamente al instante, según Trump, y para ello no habrá excepciones. Y la advertencia es brutal: no podrán hacer negocios con Estados Unidos de ninguna forma. Y Trump no se ha quedado solo en palabras. Gritó con todas sus fuerzas que todas las compras de petróleo y productos iraníes deben detenerse ya. Y ahí vemos la estrategia, o su estrategia de máxima presión, que no solo busca castigar a Irán, sino también doblegar a China para que deje de comprar petróleo a Teherán. Es decir, es una guerra comercial que puede provocar un terremoto económico mundial si no se controla. Además, Trump quiere que Irán cambie su política exterior. Así de simple. Entre eso, abandonar su programa nuclear, que es una jugada que muchos consideran arriesgada y sobre todo polémica. La idea es que Teherán garantice que no irá por la vía militar y que deje de apoyar a grupos rebeldes en la región del Medio Oriente. Fíjense, porque esto es importante. El embajador de China en Irán, el señor Kong Pei-wu, dijo estas palabras que valen su peso en oro. Abrimos comillas. Washington rompió unilateralmente el acuerdo nuclear de 2018. En 2018, perdón. Ahora debe probar su buena fe. Actualmente, recordemos que pesan sobre la nación islámica 1.500 esquemas de sanciones que buscan estrangular la economía persa, instaladas desde 2021. Y China exige frenar esa asfixia. Es más, dijo el señor Kong, Estados Unidos debe dejar de perturbar u obstruir la cooperación entre China e Irán. Y ojo, que esto no solo lo impulsa Trump, también Israel está en la misma sintonía, porque la alianza entre Washington y Tel Aviv empuja estas sanciones para aislar más a Irán y desestabilizar el mercado global. Pero les aseguro que eso no será sencillo, porque expertos dicen que la declaración de Trump genera más dudas que certezas. Si estas sanciones secundarias se aplicaran en los términos que él anunció, el impacto sería devastador para la economía. Por ejemplo, el señor Clayton Siegel, un experto en Washington, dice que eso trasciende las sanciones normales, que por lo general suelen ser más disruptivas, menos disruptivas, perdón. Y la jugada de Trump parece estar más enfocada en frenar el petróleo iraní, que todavía llega a China, a pesar de todos los esquemas de sanciones, porque esta es la campaña de máxima presión 2.0, recordando su primera administración. Y fíjense que las sanciones son claras, porque a dos empresas chinas, la Shandong Zhoushan Luqing y la Shandong Shenqing Chemical, dos empresas que en abril fueron sancionadas para disuadir sus compras del crudo iraní. En todo caso, estas dos compañías eran las que más compran petróleo chino. Y fíjense que petróleo iraní. Y fíjense que alrededor de 5 plantas, informa Reuters, del centro de la refinería de la provincia de Shandong, han detenido las compras de petróleo iraní, según esta fuente, preocupadas por verse afectadas por las sanciones. ¿Ok? Aunque hay que tener varias veces cuidado con lo que dice Reuters, porque Reuters a veces toma la mala maña de la prensa occidental, es decir, que se vuelven unos mitómanos. Y enfocándonos en China, que recibe más del 80% del petróleo iraní, es decir, 1.5 millones de barriles diarios en este primer trimestre de 2025, según datos del centro Vortexa, la firma que rastrea, por cierto, los flujos de petróleo en tiempo real, hacen de China el principal comprador de petróleo iraní. Y durante su mandato,
si sumamos los dos, hacemos esos dos mandatos uno solo, la administración Trump ha lanzado docenas de sanciones contra el comercio petrolero iraní, a refinerías chinas, a barcos que llevan petróleo presuntamente acusados de también proveer a los hutíes en Yemen y contra ciudadanos extranjeros vinculados con este comercio iraní. Pero como era de esperarse, estos esfuerzos tampoco han logrado cortar las exportaciones iraníes, porque, insistimos, sigue siendo Irán el principal proveedor, o en todo caso China el principal comprador del crudo del país persa. Y ahora, con una aparente pérdida de paciencia, Trump busca aumentar la presión sobre Pekín para que deje de comprar petróleo iraní. Incluso habla de un aislamiento petrolero total de Irán. Y el objetivo es doble: presionar a China para que corte sus lazos con Teherán y, por supuesto, forzar a Irán a firmar un acuerdo en materia nuclear favorable a Occidente. Porque ese es el meollo de este asunto. Es forzar a Irán a que primero anule totalmente cualquier posibilidad de la adquisición por medio del desarrollo y enriquecimiento de uranio de un arma o un artefacto nuclear. En segundo lugar, que se desmantele totalmente el programa nuclear iraní, que según el derecho internacional, en la medida que sea para uso pacífico y para uso del desarrollo nacional, las naciones tienen derecho. Pero además, y eso ya está la presión de Tel Aviv, la búsqueda de que Irán anule la producción de desarrollo de misiles balísticos. Es decir, como pidiendo mucho estos señores, ¿no? Pero ¿qué países serían los afectados en el caso de que se impongan, digamos, fielmente estas sanciones contra Irán? Por supuesto, vamos a tener que esperar un poco a largo plazo, pero fíjense, en los últimos 3 meses, eso según reporta Vortexa, la fuente citada anteriormente, al menos 10 países reciben petróleo iraní constantemente, es decir, todos los días. Aparte de China, que se lleva el 81%, también están Emiratos Árabes Unidos, la India y Pakistán, que ahorita andan perros rabiosos entre ellos, Yemen, Singapur, importante centro financiero y comercial del Asia-Pacífico, Malasia, Bangladesh, que es uno de los países con una población y un crecimiento económico más dinámico, Sudán y, por ejemplo, Omán, que es de la llamada Suiza del Medio Oriente. Entonces, si nosotros ampliamos ese panorama, por ejemplo, Vietnam y Tailandia han venido adquiriendo también petróleo iraní en volúmenes ciertamente menores, pero crecientes. Entonces, la gran pregunta: ¿logrará Trump que todos estos países corten sus lazos petrolíferos con Teherán? Por supuesto, la respuesta a esto dependerá de cuánto tiempo aguanten y qué acciones toman en el futuro cercano. Lo que sí está claro en medio de esta tormenta es que la guerra económica que Trump inició contra China desde principios de abril ha debilitado la influencia de Washington en el mercado petrolero, porque los aranceles del 145% sobre productos chinos, que son mucho más duros que las sanciones secundarias, que también son otra suerte de espada de Damocles, han causado turbulencias en la economía china. Sin embargo, Pekín no se ha visto vulnerable ante, digamos, la expulsión del sistema financiero en dólares, porque la tensión sigue creciendo y nadie sabe a dónde irá esto. A final del día, la intención de Estados Unidos es controlar a una nación como Irán, que es un actor clave en el Medio Oriente, y debilitar un aliado clave, tanto económica, comercial, como políticamente en la agenda antioccidental de China, como lo es Teherán. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.